Chicos, buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Si se ha compartido la pantalla. La normalidad del trabajo. ¿Qué se escucha, doctor? Perfecto. Muy bien. Buenas tardes con todos. Primero, las disculpas del caso por la modalidad. Tengo problemas con mi correo institucional hasta ahora y, bueno, la única forma de poder comenzar y avanzar nuestro tema de hoy es mediante el Zoom, aunque sea partido. Así que no se preocupen que igual los 40 minutos van a ser suficientes para la parte, la teórica y la parte de repente alguna discusión, preguntas, lo que sea, ya los otros 20 minutos restantes. Cualquier duda, por favor, al final de la presentación. Gracias, ya veo lo que me dices, lo de la pantalla. Muy bien, chicos. Ante todo, buenas tardes. Soy el doctor Núñez, soy médico asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo. Eh, Además, si por ahí escuchan un poco de ruido, justo están construyendo en mi casa, así que les, les mutearé cuando pase eso. Más bien les agradeceré que por favor pongan en silencio, escucho bastante sonido de algunos por ahí, así que por favor silencio para poder continuar con la exposición. Muy bien. Entonces cuando interrumpa es porque de repente escucho mucho ruido y es solo unos segundos. Muy bien, entonces el día de hoy, como les decía, soy el doctor Núñez, soy médico asistente del servicio de obstetricia del Hospital Nacional 2 de Mayo, pertenezco a la unidad de medicina fetal del hospital y me toca desarrollar el día de hoy anormalidades del trabajo de parto. Muy bien, entonces, bueno, me avisan si por ahí se quedó detenida la diapositiva. Estoy en la segunda diapositiva de trabajo de parto. Entonces, para recordarles, me imagino ustedes deben tener bien calcado ya en sus mentes cómo son el trabajo de parto, cómo se comportan sus fases y cómo es que ustedes al conocer la normalidad, vamos a poder ir yendo por el camino a la anormalidad, sobre todo en las que tienen que ver con las características del trabajo de parto. Entonces, ustedes recordarán que la fase 3 inicia en sí el trabajo de parto y es donde se vamos a encontrar la parte de la contracción, la dilatación, la modificación cervical y que va a terminar finalmente con la expulsión del feto y la placenta. Entonces, no sé quién lo estará grabando, Daniela, pero ahí alguien lo está grabando. Bueno, entonces finalmente termina con la expulsión del feto en la placenta y al final tendremos la parte involutiva que es la de recuperación del trabajo de parto. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esta parte del trabajo de parto que ustedes ya le deben saber al derecho y al revés? Porque algunas anormalidades van a darse justo durante alguna de las etapas de la tercera fase del trabajo de parto. Entonces, ustedes ya bien conocen que el trabajo de parto, cuando ya se ha establecido por una dinámica uterina eficaz y hay modificaciones cervicales, tenemos dos grandes fases, la fase activa, perdón, la fase latente y la fase activa. Estas dos están separadas cuando nosotros nos encontramos en una dilatación mayor o igual a 4 centímetros. Entonces, la fase latente en las pacientes eh, tanto nulíparas como multíparas, varía en temporalidad. Nosotros ya sabemos que la fase latente puede durar hasta 20 horas en las pacientes nulíparas y unas 16 horas en las pacientes multíparas. Entonces, nosotros debemos considerar estos tiempos para nosotros hablar de la parte anormal de la fase latente cuando nos toque o corresponda hablar de ello. En el caso de la fase activa, nosotros sabemos que inicia a partir de la dilatación 4 y aquí sí la dilatación no tiene un tiempo esperado, tiene una aproximación por hora. Ya sabemos que aproximadamente dura 1.2 centímetros por hora en el caso de la fase activa en las nulíparas y 1.5 centímetros por hora en las multíparas. Entonces, recordarles que en cuanto a tiempos en la fase activa, nosotros vamos a tener
una curva, una aceleración, que esta aceleración va a darse sobre todo más rápido a partir de los 6 centímetros de dilatación. Es decir, la fase activa comienza a partir de los 4 centímetros, pero se ha visto ya hace muchos años por estudios que realmente la mayor velocidad se alcanza a partir de los 6 centímetros de dilatación. Finalmente llega a una fase de aceleración máxima y a los 10, casi 9, 10 centímetros de dilatación, la fase se hace una meseta. Y vamos a observar que en ese periodo, que ya se alcanzó la dilatación máxima, empieza a desacelerar, a disminuir la frecuencia de contracciones. Eso ya lo saben, ya lo conocen, pero es importante recordarlo porque a partir de esto es donde ustedes van a encontrar las diferentes alteraciones del trabajo de parto. Muy bien. Entonces, en cuanto a distocias del trabajo de parto, vamos a tener todas las que observamos acá. Es un cuadro resumen, distocias de contracción, distocias de presentación, distocias de cordón umbilical, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, algunas terminologías que siempre son importantes recordar en cuarto, en cuando lean, por ejemplo, el Williams. Casi toda mi ponencia se basa en el Williams, que es que creo que lo más elemental poder leernos para nosotros en cuanto al trabajo de parto, es que, por ejemplo, según la OMS, el parto obstruido es en el cual no se progresa el parto a pesar de tener contracciones uterinas adecuadas. Está en un feto en una buena presentación, está cefálico, tiene buenas contracciones, pero no progresa. Son términos que realmente se han usado en algún momento, pero ya en la actualidad no lo usamos. Cuando hablamos de una distocia de parto, cuando tenemos un parto anormal por un trabajo de parto difícil. Proporción fetopélvica antes se llamaba a la relación adecuada solo entre el feto y la pelvis. Por favor, sus micros. Por favor, chicos, los micros. La relación normal entre el tamaño del feto y la pelvis. Sin embargo, ahora se ha añadido también agregar la posición de la cabeza, cómo se encuentra la cabeza fetal a la hora de la salida durante el trabajo de parto. Ya lo iremos discutiendo más adelante. Tenemos también que hay un anillo de retracción patológica. Este es un signo tardío de un trabajo de parto difícil o obstruido. Y ustedes recordarán que cuando se presenta el trabajo de parto se produce un anillo de contracción. Este anillo de contracción es a nivel generalmente del segmento uterino que me va a permitir eh, durante las contracciones uterinas, me va a permitir presentar la dilatación y el acortamiento del cuello uterino. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos una lucha por el feto, por tratar de salir y no sale, este anillo se retrae y de lo que está a un segmento inferior empieza a hacerse superior, como lo pueden ver en el dibujo. Entonces vamos a tener que el segmento activo, que generalmente es lo más grueso del miometrio, se va a retraer y vemos un segmento pasivo, que generalmente es donde se presenta estas modificaciones en el cuello, se va a alargar hacia adentro. Esto va a generar que hay una posibilidad y un riesgo incrementado de roturas uterinas a este nivel, como ya lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, recordarles ustedes que para nosotros tener un buen trabajo de parto van a intervenir fuerzas que corresponden a las contracciones uterinas, ¿no? Estas fuerzas, producto no, del marcapasos a nivel de los cuernos, van a interactuar con la resistencia cervical, con el de la dilatación y la incorporación del cuello. Y esta se va a modificar a través de las mismas contracciones y de la presión del polo de la cabeza fetal. Adicionalmente a eso, ustedes recordarán que hay una presión hidrostática que va a ejercer
las mismas contracciones sobre el líquido amniótico y esto va a generar que hay una fuerza que ayude también a vencer la resistencia cervical. Entonces sabemos que las modificaciones cervicales se deben a las fuerzas de propulsión que hemos comentado. En la segunda etapa, la presión es reforzada por la fuerza intraabdominal. Eso es importantísimo. Adicionalmente a todo lo que hemos mencionado, cuando ya la paciente se encuentra en el momento del expulsivo, ¿no? Incrementa otra fuerza más, se adiciona una fuerza más, que es la de la presión intraabdominal, la del pujo materno. Entonces, esta presión intraabdominal es importante para la salida del feto. Entonces, en pacientes se entenderán con algún tipo de agotamiento, pues esto se va a ver aminorado y a veces vamos a presentar algún tipo de distosia en el camino, ¿no? Muy bien. Hablando ya un poco más de la anomalía en el trabajo de parto, vamos a tener diferentes causas. Puedo yo tener contracciones uterinas ineficientes en fuerza o en coordinación, y esto va a generar que no se produzca una modificación cervical. A esto yo le voy a llamar disfunción uterina. ¿Ok? Puedo que tenga un agotamiento materno en la segunda etapa del trabajo de parto, como lo estábamos discutiendo, ya si no tenemos esa presión intraabdominal que me ayude a vencer el cervix en la última parte, también me va a generar algún tipo de parto anómalo. Una anomalía en la presentación, la posición o la anatomía va a generar retrasos, ¿no? Cambios estructurales del tejido de la pelvis materna y finalmente estas anomalías por lo general se hacen evidentes en la segunda etapa del trabajo de parto. Entonces, ya sabemos que el resultado de las anomalías de la fuerza, producto y el canal me va a generar un trabajo de parto distóxico o anormal. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos clínicos según este cuadro comunes en mujeres con trabajo de parto ineficaz? Una dilatación cervical o un descenso fetal inadecuado, ¿no? Una desproporción fetopélvica, y también una rotura de membrana sin labor puede ser que también genere una distosia. Como comentaba hoy por la mañana, en el caso de las pacientes con rotura prematura de membrana, vamos a tener dos aristas. La rotura, al romperse las bolsas amnióticas, vamos a perder una de las fuerzas importantes que es la de la presión hidrostática, porque el líquido se va a vaciar al exterior. Pero también al separarse estas membranas me va a generar una secreción de prostaglandinas que también eso va a incrementar la frecuencia y la intensidad de las contracciones. Así que puede ser que tenga, pese a una disminución, una pérdida de la presión hidrostática, por otro lado, melosolvente la secreción de prostaglandinas después de la rotura. Entonces, podemos tener ambas situaciones, que se acelere el trabajo de parto o que se produzca un trabajo de parto anormal. Entonces, dentro de la desproporción fetopélvica, como pueden ver ahí, el tamaño fetal excesivo es importante, que pueda generar una distosia, capacidad pélvica inadecuada, o sea, una pelvis estrecha en alguno de sus tres estrechos, o una mala presentación o posición del feto. Y evidentemente alguna anomalía fetal. Si yo tengo un feto con una ventriculomegalia severa y que esto me incrementa pues las medidas de los diámetros biparietal, el perímetro cefálico, me va a generar algún tipo de distosia por la cabecita que se encuentra grande para entrar al canal de parto. Muy bien. Entonces mencionábamos que tenemos una triple gradiente de actividad miométrica. Ya sabemos que estos marcapasos estos van descendiendo a través del cervix y esto es lo que va a ocasionar o va a hacer que se presenten las principales modificaciones cervicales. Se requiere de una presión de al menos 15 milímetros de mercurio para modificar el cuello y las contracciones de trabajo de parto por lo menos deben tener unas 60 milímetros de mercurio. Basado en ello, tenemos dos tipos de disfunción uterina.
Una en la cual tenemos un patrón regular, unas contracciones uterinas normales en cuanto a frecuencia, pero lamentablemente no tiene la suficiente presión o intensidad. A esto le denominamos disfunción uterina hipotónica. Son sincrónicas, tienen una cronicidad, un tiempo, están sincronizados, pero lamentablemente no tenemos una intensidad de contracción. Por otro lado, tenemos la disfunción uterina hipertónica, que es todo lo contrario. Tengo contracciones uterinas intensas, pero son incoordinadas, son irregulares. ¿Esto por qué? Porque los focos de, de, de ¿cómo se llama? De contracción son en diferentes áreas, no solo a nivel del cuerno. Entonces, me va a generar que se presenten contracciones a nivel del segmento medio, al anterior, perdón, al inferior, al superior. Esto es asincrónico. Entonces, no se olviden este tipo de disfunciones uterinas. Muy bien, y entrando en en No sabía. las patologías. Chicos, por favor, vuelvo a repetir y pedir, no activen sus micrófonos. Interrumpimos la clase. Trabajo de parto prolongado. Entonces, hablábamos nosotros de qué tan importante es recordar las fases de los tiempos en la fase latente. Entonces, una duración de más de 20 horas en una paciente nulípara ya es anormal. O una duración de más de 14 o 16 horas en una multípara también es anormal. En el 2016, la OMS trató de llegar a un consenso para tratar de considerar que las alteraciones del progreso del trabajo de parto tenían que ser a partir de los 6 centímetros de dilatación. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, el progreso entre la dilatación 4 y la dilatación 6 es más lento. Eso va a generar que falsamente yo crea que hay un lentecimiento del trabajo de parto, cuando realmente ya se ha demostrado que suele ser lento de manera normal entre estos 4 y 6 centímetros de dilatación. Recordar que también en las pacientes que usan algún tipo de analgesia de parto, como en el caso de la analgesia epidural, retrasa la fase activa un poco. Entonces, vamos a tener también alteraciones a nivel de la fase activa del trabajo de parto. Cuando hablamos de prolongación y cuando hablamos de dilatación. Prolongación o enlentecimiento o retraso, finalmente lo mismo, me refiero cuando tengo una gestante que en al menos 4 horas de la que estoy evaluando, la dilatación ha sido menos de 1 centímetro por hora, en al menos 4 horas. ¿Ok? Veo que para esto es importante que ustedes sepan reconocer su partograma. Su partograma les va a dar mucha información y para lo que es los trastornos de la fase activa, por supuesto que le va a ayudar. Y por otro lado, tenemos la detención, que ya es cuando tengo 2 horas y no ha habido alguna modificación cervical en cuanto a la dilatación. Sin embargo, para yo decir que ya es un trabajo de parto que ha fracasado, que se ha detenido completamente, que ya no puedo hacer nada, tengo que al menos dejar esperar que pasen unas 4 horas. Entonces, ahí, cuando yo no vea cambios en esas 4 horas, quiere decir que es un fracaso el trabajo de parto. Muy bien. Entonces, contracciones uterinas inadecuadas son aquellas que tienen por lo menos de 180 unidades de Montevideo. Entonces, para concluir la distosia de la fase activa, debo tener por lo menos haber pasado la fase latente, pasar a la fase activa y tener unas contracciones uterinas por lo menos de más de 200 unidades de Montevideo. Muy bien, este cuadro es casi lo mismo, también es del mismo Williams. Se basa en cuanto a la parte de la disfunción según los tiempos. Como pueden ver, una fase latente prolongada en nulis y en multis, cuando son más de 20,
y más de 14 a 16 horas respectivamente, ¿qué hacemos? Normalmente las mandamos a casa, a que repose y vamos valorando. Si ya se está acercando a este periodo, a esta hora, a estas horas en promedio, tengo que ver qué voy a hacer con esa paciente. Si ya sobrepasa, evidentemente tengo que ver si la paciente no progresa porque no tiene buena dinámica o porque algo más está pasando y por lo cual tengo que terminarlo en una cesárea. Trastornos de retraso, ya les decía a ustedes, si ustedes conocen su valoración de 1.2 y 1.5 centímetros, por lo que esté debajo, ya es un retraso, ¿no? Igual para el descenso. Hay que valorar cómo va, igual en el tiempo, y si ya encuentro algún signo de desproporción cefalopélvica, también ya tengo que culminar probablemente en cesárea. Trastornos de detención, ya estos son un poquito más complejos. Hablamos ya principalmente de alteraciones en alguna de las fases de la aceleración máxima, meseta del trabajo parto fase activa. No hay necesidad que lo revisen o que lo sepan, porque esto sí es un poquito más complejo, pero es principalmente en los tiempos en cuanto a esa fase. Muy bien. Igual se evalúa si es una cesárea, ratito, se evalúa si es una cesárea o si puede darse algún tipo de oxitocina, si es que es necesario. También está valorado pensar en que podemos dar a la paciente, otorgar descanso, si es que la paciente está agotada, y si no, hacer una cesárea. Uy, perdón, ya, listo. Entonces, en cuanto a lo que es trabajo de parto precipitado. Trabajo de parto precipitado es el trabajo de parto rápido, muy rápido, es extremadamente rápido, acelerado. Esto no tiene una patología en sí que desencadene, pero sí se evidencia que son contracciones uterinas anormalmente intensas o fuertes, o que también sucede en pacientes con muy poca resistencia en la parte del cervix y el canal del parto. Entonces, hay pacientes que puede ser que tengan un bajo umbral de dolor y que no noten que su trabajo de parto es intenso, pero esto va a tener algún tipo de consecuencias para el trabajo de parto. Este se ha descrito ya como un trabajo de parto que se completa en 3 horas a partir del momento en que se hace el diagnóstico de trabajo de parto. Entonces, este trabajo de parto precipitado va a presentar contracciones tan intensas que por la rapidez del trabajo de parto puede presentar diferentes complicaciones que van desde la atonía uterina, hemorragias postpartos e intrapartos, hasta lesiones del canal del parto, desgarros severos, tanto cervicales, perineales, hemorragias postparto, como lo mencionaba, embolia del líquido amniótico. Cuando yo tengo una paciente que presenta de pronto dificultad respiratoria y ¿cómo se llama? Después de haber presentado un parto rápido, tengo que pensar en una embolia del líquido amniótico. Puede presentar meconio y Apgar bajo al nacer e incluso traumas al caer al suelo. Esto es muy importante. A veces se produce tan violento el parto que puede no darte tiempo para coger al feto, recibir al feto, perdón, y pueden terminar en accidentes graves, ¿no? Que terminen en el baño, que terminen en el suelo, en el balde, qué sé yo. Ya ha pasado en alguna que otra ocasión. No se debe usar tocolíticos, no está hasta ahora demostrado eso, y mucho menos oxitóxicos en este momento del trabajo de parto. Muy bien. Entonces, en cuanto a la desproporción fetopélvica, ya le decía al inicio que antes solo se refería a la cabeza y la pelvis ósea, pero ahora también se refiere a la presentación, por lo cual ya no es totalmente absoluta. Eh, Puede ser que haya una sumatoria de contracciones uterinas ineficaces acompañadas de problemas de la posición de la cabeza fetal. El diagnóstico no necesariamente se va a repetir en embarazos posteriores y rara vez es limitada
limita, perdón, el parto. Entonces, qué distocias, qué otras distocias tenemos? Entonces, antes de concluir esta parte, recordarles que en cuanto a la desproporción fetopélvica, es un diagnóstico que es siempre dinámico. Yo no puedo decir que hay una distocia de este trabajo de parto si la paciente no se encuentra en trabajo de parto. Si yo tengo una paciente que evalúa en consultorio, está sin dinámica, pero ya noto que de repente viene, no sé, por ecografía, lo han observado, que tiene algún grado de sinclitismo, de flexión, qué sé yo no le puedo denominar en ese momento de proporción fetopélvica hasta que no se presente el trabajo. Luego tenemos la famosa presentación pelviana o la presentación podálica. Esta representa más o menos el 3 al 5% de los partos a término y se menciona que a veces los factores de riesgo incluyen polidramnios, prematuridad, embarazo múltiple, hidrocefalia, anencefalia, algún tipo de alteración en la presentación que evite que la cabeza fetal se posicione a nivel pélvico y por lo tanto suelen ser fetos con presentación de podálico. Entonces, vamos a tener tres tipos de presentación podálica. La presentación podálica completa, que es la que está en el centro, como pueden ver, que es en la cual se presenta el feto eh, con presentando las nalgas, pero los muslos se encuentran flexionados. Los muslos se encuentran flexionados sobre la parte pélvica abdominal del feto, como lo pueden ver. En cuanto a la presentación podálica incompleta, más bien es cuando uno de estos miembros, en el caso cualquiera de los dos, se presenta hacia afuera del canal de parto, como es en el caso de la tercera figura. Y también tenemos una presentación podálica franca o presentación de nalgas puras o de nalgas francas. En esta consiste en que se ve las nalgas, se están presentando las nalgas. Sin embargo, en este caso hay una extensión de las piernas sobre el muslo. Están flexionadas el muslo sobre la cadera, pero las piernas se encuentran extendidas, a diferencia de la segunda figura, que tanto las piernas como los muslos se encuentran flexionados. Al solo tener un contacto de las nalgas, se le denomina nalgas puras o nalgas francas en el caso de esta presentación podálica, tipo de nalgas puras. Hay una tensión de parto podálico, en el cual se va extrayendo de manera coordinada este parto. Se necesitan dos ayudantes, por lo general va saliendo las extremidades inferiores, las nalgas. Nosotros traccionamos digitalmente uno de los miembros y luego hacemos una ligera rotación, tanto eh, eh, más o menos unos 180 grados para poder descompactar los miembros inferiores. Como pueden ver en la tercera figura, con las manos voy a presionar sobre las crestas ilíacas y el sacro y voy a hacer una tracción suave y firme hacia abajo. Generalmente esto lo hacemos con una toalla porque lo hacemos, el bebito se corre, es muy resbaladizo, entonces lo hacemos con una toalla para tener más facilidad. Una vez que ya hemos llegado al momento en que atendemos, extraemos gran parte del tórax, vamos a notar la aparición del hombro y ayudamos a desimpactar el hombro anterior, lo rotamos otros 180 grados para sacar el hombro posterior. Finalmente, para la extracción de la cabeza última, vamos a tener maniobra de Morisot, que esto me va a permitir con dos manos, una vamos a ejercer presión suprapúbica, esto lo va a hacer mi ayudante, como lo pueden observar, y yo que estoy atendiendo el parto, voy a hacer una presión sobre el maxilar y con la otra sobre el dorso del feto, como si estuviera desencorchando, como si estuviera desimpactando la cabecita a través del canal del parto. Más la presión suprapúbica me va a permitir la extracción normal del feto en podálica. Muy bien.
¿Qué más tenemos? Tenemos la presentación transversa, que no hay mucha dificultad, es en cuanto el eje largo del feto se encuentra perpendicular al eje materno. Ya sabemos que tenemos varios tipos de presentación transversa. Lo importante aquí es valorar si es que el dorso está superior o inferior, porque de acuerdo a esto es que va a ser para nosotros la extracción a nivel de la cesárea. Hay algunas posiciones inestables como la presentación oblicua, pero no debería considerarse como parte de estos diagnósticos. El hombro se puede situar delante de la presentación, ¿ok? En la entrada de la pelvis y nosotros también denominarla como presentación de hombro. Este, y como les mencionaba, puede ser anterior, superior, inferior, posterior. Esta misma presentación en transversa puede generar que a veces los fetos, si rompen las membranas, puede salirse un miembro y este a través del canal de parto, al no tener nosotros una adecuada dinámica uterina, perdón, al tener una dinámica uterina intensa y luchar contra una salida de un feto que prácticamente es improbable, me va a generar el famoso anillo de retracción patológica que les había comentado al inicio. Se prolapsa el brazo, se produce el anillo de lucha, se enlonga el miometrio anterior, perdón, sí, perdón, el miometrio, y se retrae y la parte cervical, la que es más delgada, se alarga. Esto puede generar roturas uterinas espontáneas, así como también en pacientes con antecedentes quirúrgicos presentar con más razón las roturas uterinas durante el trabajo de parto, justamente porque esta salida es prácticamente improbable. Algunas veces, dependiendo el volumen de las pacientes, vamos a poder palpar la parrilla costal. Antes de, como ya se va a terminar el Zoom, chicos, perdón, falta un minuto, vamos a pasar de una vez al segundo enlace para continuar la presentación compuesta. Pasamos al segundo enlace, por favor.